Amada Iglesia, buenos días y sean todos bienvenidos a su culto dominical. El día de hoy contamos con una preciosa mañana en la cual nosotros tenemos el privilegio y el gusto de poder alabar al que es digno de toda gloria, al que es digno de toda honra, que es nuestro Señor Jesucristo. En la palabra, en Salmos 96, capítulo 3, dice: proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque Jehová es digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Ese es nuestro Dios. Es un Dios poderoso, es un Dios guerrero, es un Dios digno de toda alabanza, y a él le vamos a cantar en esta mañana. Así que antes de comenzar este hermoso tiempo, vamos a orar y pedirle a él su bendición. Amado Padre del cielo, te damos infinitas gracias, Señor, porque estamos aquí reunidos entre hermanos para poderte alabar, para poderte adorar, Señor. Digno eres de suprema alabanza, y te pedimos, Padre Dios, que el día de hoy bendigas nuestros corazones, bendigas nuestros instrumentos, Señor, bendigas nuestras voces, que las vamos a entonar en nuestros hogares también, Señor, y te podamos dar la gloria y la honra que solo tú, que eres digno, Padre Dios, te lo mereces. En tu nombre, Señor, te vamos a alabar. Amén y amén. Jesús, Cordero
nuestro lamento por danza. Gracias, Señor, por eso. Has cambiado mi lamento en baile, me enseñaste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me enseñaste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, solo a ti danzaré, gloria mía, gloria mía. Has cambiado mi lamento en baile, me enseñaste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me enseñaste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, solo a ti danzaré, gloria mía, gloria mía. Oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Los cielos cuentan tu gloria, los hijos hoy te adoran por todas tus maravillas. Adoran. Los cielos cuentan tu gloria, los hijos hoy te adoran por todas tus maravillas. Adoran. Has cambiado mi lamento en baile, me enseñaste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me enseñaste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y solo a ti danzaré, gloria mía, gloria mía. Oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran por todas tus maravillas. Adoran. Los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran por todas tus maravillas. Adoran. Has cambiado mi lamento en baile. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida. Y será llena la tierra de su gloria si tú miras.
Gracias te damos, Señor, porque tú siembras en nuestro corazón día a día, Padre Dios, porque tú moldeas día a día nuestro carácter, Señor. Te damos las gracias porque tú eres un testimonio vivo, Señor. Te damos las gracias porque, Señor, podríamos estar en 1.000.001 lugares el día de hoy. Podríamos haber estado fuera de la ciudad, en un estadio, mirando la Fórmula 1, pero no, Señor. Tú has moldeado nuestro corazón. Tú has puesto el sentir, Señor, el deseo de poder alabarte, de poder adorarte, Señor. Y ahora, como tus hijos, queremos decirte, Padre Dios, que no hay un lugar más alto, ni hay un lugar más grande, Señor, que estar junto a ti, Padre Dios, que ser tu hijo, Señor. Y a tus pies queremos estar, Señor, para adorarte en esta mañana. A tus pies queremos rendirnos, Señor, y declarar de que esta semana va a ser de bendición, Señor, de que esta semana tú nos vas a cubrir, tú nos vas a proteger, tú nos vas a prosperar, Padre Dios. A tus pies sentimos la gloria, Señor. Gracias, Padre Dios, por poderte adorar. Gracias porque eres nuestro Dios, Señor. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies. Me perdonaste,
Solo queremos adorarte, Señor. Queremos estar en tu presencia, Padre Dios. No apartarnos de ti jamás, Señor. No apartarnos de ti jamás. Te adoramos. Tus hijos te adoran. Eres el amado. Eres el deseado. Te anhelamos, Señor. Te damos, Padre Dios, por tu infinito amor. Te adoramos, te exaltamos, Señor. Más grande estar a tus pies. Estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande. Estar
tempestad. Tú estás conmigo. Sé que me amas. Sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús. Diste tu sangre en la cruz. No hay otro amor igual. Él murió y resucitó. Sobre la muerte venció. Nada me separará. Hoy me postro ante Jesús. Diste tu sangre en la cruz. No hay otro amor igual. Él murió y resucitó. Sobre la muerte venció. Nada me separará. El velo rasgó. Un camino abrió. Todo consumado es. El velo rasgó. Un camino abrió. Todo consumado es. Gracias, Señor. Esa muerte en la cruz nos dio nuevas fuerzas, nos dio nueva vida, Señor. Gracias por eso, Padre Dios. Gracias porque tú literal rasgaste el velo, Señor. Y gracias por eso, porque ahora podemos tener acceso total hacia el Dios Santísimo. Gracias, bendito Dios, por ese sacrificio tan grande de amor, Señor. Ese sacrificio que solo tú puedes hacer con nosotros, Señor. Recibe esta alabanza y esta adoración como olor fragante, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Buenos días, mis amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo especial con el Señor. Les invito a que abramos nuestras Biblias en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, en donde daremos lectura a los versículos comprendidos entre el 1 y el 15. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículos del 1 al 15. Les invito a que me sigan con la mirada. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito, para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto
para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana y por el privilegio de compartir tu palabra con libertad. Permítenos, por favor, Padre Santo, ver lo que tú nos quieres mostrar. Permite, por favor, Padre Santo, que tu palabra sea predicada y que no medie pensamiento ni opinión alguna, sino únicamente la esencia de tu mensaje. Gracias, Padre Celestial, por cada uno de los corazones de los hermanos y hermanas que están conectados con nosotros en este día. Gracias, Padre Celestial, por sus familias. Gracias, Señor, por esta comunidad preciosa que hemos llamado iglesia. Gracias, Padre Santo, porque dentro de esa iglesia universal está nuestra iglesia local, San Marcos. Bendícenos, por favor, Padre Celestial. Guíanos, guárdanos. En el nombre del Señor Jesucristo ponemos este tiempo a tus pies. Amén y amén. Qué precioso, mis queridos hermanos, es verles nuevamente en esta mañana. Qué precioso es tener la posibilidad de poder abrir la Biblia con libertad, como decíamos en la oración hace un momento. Realmente es un privilegio el poder ser portador de esas buenas nuevas de salvación para el mundo, y en este caso de manera local en nuestra querida iglesia. Mis queridos hermanos, el tema que vamos a tratar el día de hoy es muy importante en la vida de la iglesia y en el desempeño de los ministerios que se van desarrollando en ella. Tengo la certeza de que el Señor va a hablar a sus corazones y permitirá que estas palabras, que no son mías sino del Señor, calen profundamente en su corazón. De esta forma se convertirá en algo práctico, en algo real, y no solamente en un estudio de un momento o en una enseñanza de domingo. El Señor nos bendiga y nos dirija en todo este trajinar. Vamos a arrancar el día de hoy con una pequeña introducción, mis queridos hermanos. A lo largo de nuestras vidas, el mundo se esfuerza por enseñarnos la importancia del pedir por sobre la importancia del dar. Todo esto, mis queridos hermanos, está impulsado por una corriente intensa y sostenida de consumo, que muchas veces nos lleva a tomar decisiones de compra de bienes y servicios que no necesitamos, y que muy pronto, quizá mucho antes de lo que podemos imaginar, ocupan ya un espacio en nuestras bodegas y cajones. No sé si a ustedes les ha pasado, pero con certeza sí, que abren un cajón y encuentran algo y ni siquiera recordaban que lo habían comprado. Es llamativo, ¿verdad? ¿Cuál fue la motivación real entonces para hacer ese gasto en ese momento? ¿Realmente era necesario? Debemos cuestionarnos y preguntarnos un poco al respecto. Debemos admitir, mis queridos hermanos, que se nos hace muy sencillo extender las manos para pedir, pero que se nos dificulta mucho abrirlas para dar, para entregar algo a los demás. Sin embargo, mis amados hermanos, el ejemplo bíblico es muy diferente a lo que el mundo enseña. Nuestro Padre Celestial nos ha enseñado desde el principio, desde la creación, desde el Génesis, que Él es dadivoso y nos da las cosas en grande. Nunca nos da las cosas a cuentagotas, ni con recelo. Lo hace con amor, con gracia, de una manera preciosa. Ese amor, mis queridos hermanos, es el que sobrepasa todo entendimiento, el que está mucho más allá de lo que podemos ver o expresar en palabras. Quisiera recordar por un momento el Salmo número 24 en su versículo 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Mis queridos hermanos, aunque el Señor, aunque Dios lo merece todo de nosotros y es el único y absoluto dueño de todo, no ha escatimado nada, ni un solo ápice, mis amados hermanos, para que seamos nosotros, quienes no merecemos nada, los que recibamos de una manera preciosa y abundante. Los que seamos los beneficiarios de la mayor bendición de todas que descansa en la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sin duda, mis queridos hermanos, como les dije hace un momento, la mayor prueba de amor se puede resumir en un solo versículo, que usted seguramente lo sabe de memoria. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Estoy seguro que al leer estas palabras algo se estremeció en sus corazones, mis queridos hermanos, porque así entendemos el amor del Señor, o al menos tenemos una idea de cómo funciona y de cuán grande es ese amor. Quiero invitarles, queridos hermanos, a que en esta mañana escuchemos con atención lo que el Señor nos dice por medio de su palabra. Que nuestros corazones estén dispuestos y abiertos a renunciar a nuestros propios preceptos y opiniones. Dejemos a un lado el yo para descansar en Él. Queridos hermanos, la palabra de Dios tiene poder y tiene una autoridad inescrutable, única, verdadera. La segunda carta a los Corintios, mis queridos hermanos, que es la porción o es el libro en donde vamos a sustentar la prédica de esta mañana, tiene varias particularidades que no quisiera dejar de mencionar. Esta segunda carta, mis queridos hermanos, se puede resumir de manera general como la defensa del ministerio apostólico de Pablo. Durante los primeros 7 capítulos vemos claramente la explicación del ministerio de Pablo desde el consuelo de Dios hasta el gozo de la llegada de Tito, que venía cumpliendo una función específica que vamos a ver un poquito en el día de hoy, aunque hay algunos detalles que históricamente no se conocen. Por su parte, los capítulos 8 y 9 tratan a profundidad los aspectos del dar, del ofrendar para que los demás creyentes, en este caso representados por la iglesia de Jerusalén, puedan recibir algo, para que puedan ser parte de esa bendición. Como acabamos de leer, nos concentraremos o nos centraremos ahora en los primeros 16 versículos del capítulo 8, para lo cual nosotros podríamos dividir esta porción de 16 partes en 3 grupos grandes. El primero de ellos, comprendido entre los versículos del 1 al 7, en donde vemos el ejemplo de las iglesias localizadas en Macedonia. La segunda sección, versículos 8 y 9 de este capítulo 8, en donde vemos el ejemplo de Cristo. Finalmente, los versículos del 10 al 15, con el que cerramos el mensaje del día de hoy, en donde Pablo exhorta y estimula el ofrendar de los creyentes. Antes de proseguir, quisiera dejar clara la postura de la iglesia en referencia al dar. No existe, mis queridos hermanos, ni existirá nunca un control sobre los ingresos de las familias, ni una presión de ningún tipo para solicitar a la congregación diezmos u ofrendas de ninguna naturaleza. Pues siempre se ha reconocido, queridos hermanos, que este aspecto en la vida del creyente es algo muy personal, es algo entre usted y el Señor. Es a Él a quien debemos dar cuentas de nuestra mayordomía, de la forma en la que estamos administrando esas bendiciones que el Señor ya nos ha dado. Por tanto, mis queridos hermanos, el mensaje de esta mañana se enfoca fundamentalmente en observar el ejemplo bíblico y su extrapolación a nuestros tiempos, su aplicación a nuestra realidad y el rol que desempeñamos como creyentes en la obra del Señor que nuestra iglesia local lleva adelante. ¿Sí? Esos ministerios, esas actividades que ustedes han visto que se van desarrollando y que también requieren de recursos para poder salir adelante. Es verdad, mis queridos hermanos, no podemos negar eso. Sin embargo, hemos dado y seguiremos dando testimonio de la fidelidad de Dios para sostener a la obra, porque el Señor ha sido fiel primero con ustedes, que ofrendan con amor, y después con su iglesia, que busca expandir el reino. Enfoquémonos entonces, mis queridos hermanos, en la primera sección que citamos hace un momento, es decir, los versículos comprendidos entre el 1 y el 7 del capítulo 8. Y vamos a referirnos a las iglesias de Macedonia, al ejemplo de las iglesias de Macedonia. Quisiera iniciar el estudio con los versículos 1 y 2. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. En la región de Macedonia, mis queridos hermanos, encontramos a las iglesias de las localidades de Filipos, Tesalónica y Berea, las cuales, mis queridos hermanos, fueron establecidas por Pablo con anterioridad, de acuerdo a la instrucción que le diera el Espíritu Santo, porque recuerden que Pablo insiste mucho en que el Espíritu siempre le estuvo guiando para dar cada paso. Y lo vemos con claridad en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia
y ayúdanos. Este versículo habla claramente de lo que Pablo tenía que hacer y que efectivamente cumplió. Y que luego pues empezó a cosechar los frutos de esa obra, por ejemplo, los que podemos ver en esta sección. En las iglesias de Macedonia, en estas iglesias, vemos cómo coinciden varios comentaristas bíblicos en definir que existe la manifestación del Espíritu Santo en los corazones de sus congregaciones, que por cierto es una consecuencia divina del derramar de la gracia de Dios sobre ellas. Esto se evidencia en que sin importar la tribulación, como dice la narración bíblica, y su extrema pobreza, abundaron en gozo y riquezas de su generosidad hacia sus hermanos en Judea y de manera puntual de la iglesia de Jerusalén. En los siguientes versículos, hermanos, vemos una exposición didáctica y precisa de lo que significa el gozo en la vida práctica de los creyentes. Y es que hablamos mucho del gozo, pero qué mejor manera de entenderla o qué mejor manera de entender el concepto del gozo que a través de la misma narración bíblica. Este gozo en esta primera parte tiene que ver con el agrado, con el gusto. Vamos a leer el versículo 3 que nos dejará más claro esto. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Es ese agrado, mis queridos hermanos, el que les permite sobrepasar el límite de sus propias fuerzas, sin miramientos, sin dudas ni remordimiento alguno. Siguen el ejemplo de aquella viuda a la que el Señor Jesucristo vio ofrendar unas cuantas monedas de valor nominal seguramente insignificante comparada con las enormes ofrendas que otros depositaban en las afueras del templo. Sin embargo, esa misma ofrenda es relativamente mucho más valiosa que cualquiera de las grandes. Nos dice el Señor Jesucristo que la viuda dio de lo que le faltaba y no como los demás que dieron de lo que les sobraba. Ella dio todo, su propio sustento, dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 12. El gozo, mis queridos hermanos, tiene que ver con el dar y con el darse, y darlo con alegría, y darlo como viene del corazón, sin regresar a ver atrás, sin ningún tipo de remordimiento, como mencionamos hace un momento. Versículos 4 y 5. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Los hermanos de las iglesias de Macedonia, mis queridos hermanos, no se sentaron a esperar para dar cuando se les pida, sino que fueron en busca de la oportunidad para hacerlo. Y fueron guiados por el Espíritu Santo, fueron guiados por el Espíritu. ¿Para qué? Para darse a sí mismos, disponiendo sus cuerpos para servir activamente al Señor y su obra. Aquella obra que ahora se llama iglesia o que nosotros llamamos iglesia. Observando este precioso ejemplo, queridos hermanos, de la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes, es que podemos entender aún más aquellas preciosas palabras que están en el libro de Nehemías, ahí en el Antiguo Testamento. Nehemías capítulo 8, versículo 10, en su segunda parte. Referente al gozo, la palabra nos dice que el gozo de Dios es nuestra fortaleza. El gozo de Dios es vuestra fortaleza. Aquí vemos, mis queridos hermanos, romperse un paradigma. Aquel paradigma que dice que las iglesias que mayores ofrendas reciben son aquellas cuya congregación más ingreso percibe. La verdad, mis queridos hermanos, es que la abundancia de dar no proviene de los bolsillos, sino de la disposición del corazón. Pablo se muestra visiblemente emocionado al observar este testimonio que dieron los hermanos de las iglesias de Macedonia. Es precioso ver cómo lo han hecho y Pablo no lo oculta y se ve en la narrativa bíblica cómo lo va haciendo. Quisiera que avancemos un poco más para verlo. Versículos 6 y 7. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia, nos dice la palabra del Señor.
Estaban tan emocionados, mis queridos hermanos, que decidieron enviar a Tito, ¿sí? Le enviaron a él nuevamente para que complete la recolección de esta ofrenda en la iglesia de Corinto en esta ocasión. ¿Sí? Dijeron, mira cómo lo hicieron de bien los hermanos en las iglesias de Macedonia. Ven, Tito, ven acá ahora a la iglesia de Corinto, en donde hay con esa expectativa la posibilidad de recoger aún más para poder bendecir a la iglesia de Jerusalén que pasaba por terribles momentos de tribulación. Así es, no sabemos exactamente de dónde empezó esta obra, pero sabíamos que venía desde las iglesias de Macedonia. La expectativa era prometedora. La descripción del versículo 7, mis queridos hermanos, perfila a la iglesia de Corinto y el anhelo que Pablo tenía, de que los corintios de manera general, pues puedan cumplir con esa expectativa y sobrepasarla aún más. Vemos cómo esto se conecta además con dos conceptos importantes, ¿sí? O varios conceptos importantes. La abundancia de fe, la abundancia de palabra, la abundancia de ciencia y de toda solicitud. ¿Con qué se conecta todo esto? Con la gracia de dar por medio del hilo conductor clave, la abundancia del amor. ¿Qué diremos del amor? Lo dice el mismo Pablo en la primera carta a los Corintios en esta ocasión, capítulo 13, versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Sin duda, mis queridos hermanos, el factor clave de éxito en las iglesias que mencionamos hace un momento es la obra del Espíritu Santo, que lleva a los creyentes de ese tiempo y de nuestros días también a seguir el ejemplo de Cristo. Mismo que se resume en la segunda sección de este mensaje, cuando damos lectura a los versículos 8 y 9 de la segunda carta a los Corintios, que también lo mencioné hace unos minutos. Versículos 8 y 9. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros. También la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. Mis queridos hermanos, es imposible abrir la palabra sin encontrar referencias claras del Señor Jesucristo. Él es nuestro ejemplo y nuestro norte. Pablo explica enfáticamente que el dar no es un mandato, sino una consecuencia natural, algo que debe fluir normalmente. ¿De qué? De la experiencia y sinceridad del amor que estamos experimentando como creyentes. Ese amor ágape, mismo que se explica en el versículo 9, que a su vez guarda una estrecha concordancia con la carta a los Efesios, cuyo capítulo 2, versículos del 5 al 8, tienen algo importante que decirnos. Vamos a dar lectura ahora desde el versículo 5. Haya pues, dice la carta a los Efesios, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y no cualquiera, sino muerte de cruz. Tanto por decir, en realidad, queridos hermanos, esto es fantástico que la verdad nos faltan palabras para definirlo. Es inigualable. El único y verdadero sacrificio es el del Señor Jesucristo, que está resumido en Juan 3:16, que lo vemos en Juan 17:5 y en tantas otras porciones que en honor al tiempo no podemos revisar. Pero que les invito sí a leer ahí en sus casas para que puedan dimensionar un poco más la importancia de darse con amor y cómo el Señor Jesucristo se dio con un amor ilimitado por ti, por mí, por los creyentes, por su iglesia de todos los tiempos. Ese es el ejemplo que estamos llamados a seguir, queridos hermanos. El del Señor Jesucristo, el de nadie más. Sí, aquel al que nosotros llamamos Señor. Oramos y le decimos Señor, clamamos y le decimos Señor, y a cuyo señorío, lastimosamente y de una manera inexplicable, queridos hermanos, rechazamos. ¿Cómo lo rechazamos? Con nuestros hechos, con nuestra vida. Porque hablamos del Señor abiertamente, pero
¿realmente vivimos aceptando y recibiendo el señorío de Cristo en nuestras vidas? Quisiera que meditemos en esto. El andar cristiano, este caminar, mis queridos hermanos, debe ser integral. Orar, estudiar y alabar es magnífico. Es algo imprescindible en la vida de los creyentes. Sin embargo, la práctica del amor en el dar es la arista que da fondo al testimonio. Pablo cierra esta sección motivándonos a vivir la práctica del ofrendar. Y esto lo veremos entre los versículos del 10 al 15. Iniciemos con los versículos 10 y 11. Y en esto doy mi consejo, dice Pablo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Leer, entender, querer y hacer. Este es un círculo virtuoso, mis queridos hermanos. Acciones, son 4 verbos, leer, entender, querer y hacer, que al realizarse con amor verdadero, dan como resultado la bendición del dar con liberalidad, a manos abiertas y con gozo. No se trata, mis queridos hermanos, de una motivación para que los demás den, sino de una motivación propia para que todos demos con gozo. Ser generosos con dinero ajeno, mis queridos hermanos, es sencillo. La invitación de Pablo es una invitación de comunidad. Siempre sintiéndonos parte, porque somos parte del cuerpo, de la iglesia, y canalizando desde ahí las ofrendas para suplir las necesidades que se presentan para la obra del Señor. Aquellos ministerios de los que hablamos hace un momento, del que muchos de ustedes forman parte y han formado parte activa. Quiero invitarles, mis queridos hermanos, a que recuerden toda esa obra que ha sido posible hacer gracias a corazones dadivosos como los de ustedes. Versículos del 12 al 14. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Qué precioso es entender esto, qué precioso es entenderlo. El dar no se trata, mis queridos hermanos, de desatender las obligaciones y responsabilidades que tenemos con nuestras familias, con el Estado y con otros, sino de un ejercicio de amor legítimo, que se hace ¿cómo? Con responsabilidad y con sabiduría, de tal forma que se busque de una manera especial el ejercer plenamente la misericordia, proporcionando oportunidades y espacios para salir adelante y así lograr mayor igualdad, es decir, que todos tengan al menos lo necesario. Cierra esta porción con el versículo 15. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Esta última parte, mis queridos hermanos, se ejemplifica en la referencia que se hace al libro del Éxodo, capítulo 16, versículo 18, en donde se nos explica que cuando el maná caía desde el cielo, todo el pueblo tenía la instrucción de recoger lo que deseara, lo que necesitaba. Pero al ser un alimento imposible de guardar, no había refrigeradoras ni forma de hacerlo tampoco, pues no se podía dejar en una bolsita porque se dañaba, al día siguiente ya no servía. Entonces, mis queridos hermanos, no tenía ningún sentido recoger más allá de lo que se requería. En esto vemos, mis queridos hermanos, que era importante definir cuál era la necesidad. Solo se podía recoger aquello que se podía consumir, la ración de ese día. Este milagro permitía que todos tuviesen lo que verdaderamente necesitaban, ni más ni menos. Si alguien recogió de más, al otro día no le servía. Y si alguien cogió menos que el otro, pero satisfizo su necesidad, tampoco le hacía falta. Qué precioso es como el Señor nos enseña a través de cada instancia. Es un ejemplo armónico, mis queridos hermanos, que se contrapone al ejemplo egoísta del mundo de hoy, que nos recuerda que nuestro ejemplo, mis queridos hermanos, no debe ser el de la gente ni el de las empresas, sino el de Cristo. Y nuestra confianza debe descansar en Él.
Los negocios y demás son cosas importantes, son bendiciones, pero no debemos dejar que nada ocupe el lugar del Señor Jesucristo en nuestros corazones. Ese lugar preponderante es solamente para Él. Amados hermanos, tengo la certeza de que el Señor ha dejado este mensaje claro en sus corazones, junto con una invitación a tomar acciones claras en la vida de todos nosotros. Quisiera que al terminar nos debemos 3 conclusiones importantes. La primera: el Señor ya nos ha bendecido abundantemente y de muchas maneras a lo largo de nuestras vidas. Con certeza, mis queridos hermanos, lo seguirá haciendo, porque así lo prometió en su palabra. Y vamos a seguir viendo el poder de su amor en la vida de todos nosotros. Jeremías capítulo 29, versículo 11 nos dice: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Corremos hacia el Nuevo Testamento, carta a los Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. La palabra de Dios, mis queridos hermanos, se cumple en nuestras vidas siempre. Es un Dios de pactos. Punto número 2. El Señor, Él nos da la oportunidad de ser parte activa de su obra y de ofrendar con amor y con alegría de las bendiciones que ya hemos recibido. El Señor no nos necesita, sin embargo nos da el privilegio de ser parte de todo esto. No perdamos esa preciosa posibilidad de hacerlo. El libro de los Proverbios, capítulo 3, versículo 9 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos. No dice que el Señor los necesita, dice que es una forma en la que nosotros podemos honrarle a Él. Te invito a que lo tomes de esa forma y que entreguemos, como dijimos hace un momento, lo mejor de lo que el Señor ya nos ha dado. Número 3. No dejemos de tomar la oportunidad mencionada de dar, me refiero al dar, al ofrendar, abriendo nuestros corazones, disponiéndolos con gozo y con alegría, nunca por obligación. Que la motivación en nuestros corazones para dar siempre sea la correcta, es decir, aquella que proviene de los corazones que por la obra del Espíritu Santo siguen el ejemplo de Cristo. ¿Que está en dónde? En su palabra, en donde podemos ver una narrativa perfecta del amor de Dios. La segunda carta a los Corintios, capítulo 9 en esta ocasión, versículo 7 nos recuerda: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Que el Señor, mis queridos hermanos, les siga bendiciendo abundantemente y que les regale corazones dadivosos, dispuestos a dar y a darse con amor, con alegría, para que el reino de Dios se siga expandiendo de la mano de la justicia, el ejercicio de la misericordia y el corazón humilde. Que el Señor les bendiga grandemente, mis queridos hermanos. Oremos. Padre amado, te damos gracias por la posibilidad de escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has hablado con claridad y nos has confrontado para que podamos ser parte de ese plan perfecto que tú has trazado para tu iglesia. Úsanos, Señor. Permítenos, Padre Santo, derramarnos ante ti y ante tu presencia, llevando a la práctica con corazones gozosos de dar, con manos dispuestas a abrirse para entregar. Que seamos prontos, que seamos presurosos al servir a los demás. Gracias, Padre Celestial, porque sé que después de esto, Señor, tú vas a seguir levantando siervos, tú vas a seguir levantando manos que estén dispuestas a dar para que tu plan, para que tu obra se siga desarrollando, Señor. No porque tú lo necesites, sino porque tú has dispuesto eso como algo natural, como un fruto de esa relación íntima y personal contigo. Gracias, Señor mío, por la posibilidad de hablarlo con tranquilidad, de hablarlo con amor. Gracias, Padre Celestial, por el privilegio de dar. Gracias, Padre Celestial, por el privilegio de dar nuestras vidas y ofrendarlas a ti y a tu servicio. Gracias, Señor, por mis amados hermanos. Gracias, Señor, por esta preciosa iglesia. En el nombre del Señor Jesucristo ponemos a tus pies todo esto. Amén y amén. Quiero invitarles, mis queridos hermanos, a que recibamos la bendición del Señor. Tomada de la misma carta a los Corintios, de la segunda carta a los Corintios, en el mismo capítulo 2, pero esta vez vamos a dar lectura a los versículos que están en el capítulo 13, en la bendición final. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos,
Consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Que tengan una excelente tarde, mis amados hermanos.